Si quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Hay algo muy importante. Bueno, realmente es una enseñanza muy valiosa. Lo que conocemos como el Sermón del Monte es realmente impresionante todo lo que uno tiene que decir y enseñar y aprender a la luz de estos 3 capítulos del 5 hasta el capítulo 8. Es impresionante y vamos a seguir con el Sermón del Monte. El domingo nosotros aprendíamos algo importante acerca de ser como Jesús. Nosotros necesitamos ser como Jesús, y entonces lo primero que tratábamos de entender era cuál era la relación que nuestro Señor tenía con la ley, porque a veces sucede que los cristianos quieren decir, hacer, olvidarse de que nosotros también estamos llamados a cumplir toda la palabra de Dios, y entonces al hacerlo de esa manera, al olvidarnos de esa importancia, nos volvemos personas que no podemos imitar a nuestro Señor Jesús, porque Él vivió conforme a la ley. Él cumplió la ley. Bueno, establecimos eso, y yo quiero hoy profundizar un poco y llevar eso más a la práctica, porque finalmente aprendíamos que nosotros, tú y yo, debemos aprender a aplicar, a vivir a la luz de la palabra de Dios, de todo lo que es la ley, aplicarla. Nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Por lo tanto, no es solamente lo exterior lo que importa, sino lo interior. Y yo quiero hoy entonces que profundicemos en eso con una ilustración, con un ejemplo que dio nuestro Señor Jesús. El título de la enseñanza esta noche es Temperamentos. Y resulta que un señor por allá hace mucho tiempo, Hipócrates se llamaba, dijo que existían 4 clases de temperamentos. Por ahí he escuchado algunos que dicen que ya hay otro, pero él planteó 4 clases de temperamentos. Eso es muy diferente a carácter. Y los 4 clases de temperamentos son el colérico, el flemático, el sanguíneo y creo que es el melancólico. Sí, melancólico. Esos 4 tipos de temperamentos, y cada uno tiene una característica particular, cada uno tiene una manifestación única que le hace favorecer a ese nombre que lleva. Ahora, todos nosotros luchamos con algo, y todos esos temperamentos luchan con algo sí o sí, y es con la ira. Después de que el Señor Jesús en los versículos que estudiamos el domingo del 17 al 20, habló acerca de la ley, del cumplimiento de la ley, y de que cómo nosotros debíamos vivir en un estándar superior a los fariseos. Ahora Él pasa a enseñarnos cómo o qué implica eso, y lo primero que Él empieza a enseñar es acerca de la ira. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué Él hablaría acerca de la ira? Pues porque todos tenemos problemas. Algunos tienen problemas con la ira porque la expresan con violencia. Algunos tienen problemas con la ira porque la expresan con palabras hirientes. Algunos la expresan con indiferencia. Otros simplemente no la expresan. Todas estas cosas necesitan ser puestas a la luz de la palabra de Dios. Y como hablábamos el domingo, si nuestra meta superior es ser como Jesús, si la declaración que hemos hecho para este año es que nuestra justicia es que nosotros debemos, ser más como Cristo, crecer más a la imagen de nuestro Señor Jesús, algo en lo que tú debes crecer es en el control, en el manejo de tu temperamento. Así que yo quiero que miremos, estudiemos un poco esto que dice aquí en la escritura, del versículo 21 hasta el versículo 26, y aprendamos algunas cosas importantes. Ahora, quiero que ya empecemos con alguna reflexión en este punto, y es que tu temperamento debe ser un reflejo de Jesús. Escucha esto: tu temperamento debe ser un reflejo ¿de quién? De Jesús. Si nosotros tenemos un modelo para imitar, ese es ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Si a alguien debemos preguntarnos cómo era que hacía, qué Él hacía en estas circunstancias, cómo se portaba y cómo actuaba, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tu temperamento debe reflejar ¿a quién? A Jesús. Así que miremos la escritura y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26 de Mateo capítulo 5. Dice la escritura: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nuestro Señor Jesús sigue una estructura aquí lógica. La sabiduría, el sabio de sabios, nuestro Señor, sigue una manera y un orden lógico en cómo Él está enseñando y cómo Él viene a explicarnos qué es la verdadera justicia, o dicho de otra manera, cómo es vivir a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Y eso lo vemos en este mandamiento. El sexto mandamiento dice: no matarás. Es un mandamiento importante, es el sexto. El quinto dice: honrar a tu padre y madre, y después continúa con uno que es fundamental: no matarás, no cometer homicidio. Y comienza nuestro Señor Jesús con este mandamiento para enseñarnos qué es la manera, o cómo es la manera en que realmente se debe entender la ley y cómo se debe aplicar y vivir. Y entonces Él contrasta, primero comienza con una afirmación negativa: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien, lo primero que tenemos que resaltar acá es que nuestro Señor Jesús contrasta la enseñanza que los fariseos estaban dándole al pueblo con lo que Él ahora va a hacer. Bueno, ¿y qué era lo que entendían los fariseos? Yo quiero que en primer lugar, si estás tomando notas en casa, el primer punto sería lo que pensamos de la ira. ¿Qué era lo que pensaban los fariseos? Ellos entendían lo siguiente: uno, que matar solamente era un acto que se cometía en un sentido físico. El homicidio era lo único que realmente era digno de culparse o digno de ser llevado ante el concilio. Era lo único. Leyeron el mandamiento: no matarás, pero perdieron todo el espíritu que involucraba la ley de Dios. Solamente si yo no mato, decían los fariseos, si yo no he cometido homicidio, he cumplido el sexto mandamiento. Ahora, lo más interesante de esto es que no solo los fariseos piensan así. Nosotros también pensamos de esa misma manera. Nosotros nos imaginamos y nunca pensamos que la ira también es matar. No nos cabe eso en la cabeza, y al igual que los fariseos y los escribas, pensamos que solamente si no hemos ido a cortarle la cabeza a alguien, o un tiro o una cosa así, nosotros no hemos matado a nadie. Porque es la interpretación normal, porque es lo que el ser humano tiene la tendencia a hacer. Recuerda que nosotros estamos hablando de algo importante, y es cómo yo puedo ser como Jesús. Y si tú quieres ser como Jesús, entonces tienes que pasar las cosas externas y llegar a la parte interna. Dicho de otra manera, las acciones son importantes, pero también las motivaciones, también las intenciones. Esas las está mirando ¿quién? Dios. Las demás personas solo miran lo externo: no ha matado a nadie, no hizo nada. Pero Dios está mirando las intenciones. ¿Qué motivación hay en tu corazón? ¿Cuál es la intención profunda? Esto es algo que nosotros generalmente no miramos. Y los fariseos y los escribas estaban conformes solo con una interpretación del mandamiento, solo con un entendimiento superficial del mandamiento, y es: si yo no mato, estoy bien con Dios, no he infringido la ley, no ha pasado absolutamente nada. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que matar solamente incluye el homicidio, el derramamiento de sangre. Tenemos la tendencia a pensar que la ira solamente incluye actos, que no matar, ira violenta solamente incluye actos de violencia, actos de sangre. Y entonces nos resulta increíble, pero es real,
que un esposo pueda tratar a su esposa con las peores palabras y se justifique diciendo después, pero yo no la toqué, pero la trató de la peor manera, pero va a decir simplemente, yo no la toqué? O un niño puede no pegarle a su hermano, puede tratar mal a su hermano, utilizar palabras altisonantes, soeces, bueno, etcétera, etcétera, y al final cuando su papá o su mamá lo llama a cuentas, pero yo ni le pegué. Y esta tendencia es normal en todos nosotros porque así somos. Estamos pensando que solamente lo exterior es lo que importa, lo que se ve. Escribas y fariseos. Ahora, si tú piensas que matar solamente es un acto de violencia, que matar solamente es derramar sangre, estás creyendo igual que los escribas y fariseos, y te podríamos decir escriba y fariseo, porque eso era lo que ellos creían y eso era lo que ellos practicaban. Si no he matado, no soy culpable ante Dios y no me llevarán ante el juez. Punto. Está perfecto. Pero se olvidaban de las motivaciones. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que te fijes en la realidad de la ira. Y miremos el versículo 22. Lo que dice aquí dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, antes de seguir leyendo, quiero hacer una reflexión aquí pequeña. Es interesante, dice será culpable de juicio, y si usted mira el versículo 21, dice y cualquiera que matare, la última parte del versículo, será culpable de juicio. Los fariseos creían que solamente el homicidio era el que debía ser juzgado y llevado ante el juicio, pero aquí en el versículo 22, nuestro Señor Jesús lleva esto de una manera más profunda y dice: cualquiera que se enoje contra su hermano, y creo que ahí caemos ¿quiénes? Todos. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús aquí? Esto a simple vista, y si uno no es cristiano, esto es una locura, porque ¿cómo así? O sea, uno ponerse de mal genio ya me hace culpable. ¿Y por qué dice exactamente después esto de matar? Bueno, porque matar no solamente es el acto de derramar sangre, el homicidio, sino la ira alocada o la ira injustificada, la ira mal expresada, también es homicidio, también es asesinato. Y aquí entonces venimos a lo que estábamos diciendo hace un momento. No es lo exterior solamente lo que importa, porque evidentemente entonces a Dios solo le importan las intenciones y entonces el acto no es tan importante. No, sí, pues no hay que matar, obviamente que no hay que matar, no hay que cometer homicidios, no señor, pero también cuáles son las intenciones de tu corazón, porque tú puedes tener un control para no cometer un crimen, un delito, pero si tus palabras, tus pensamientos, el odio y el rencor crece en tu corazón, estás matándolo. Y entonces la pregunta es: ¿a cuántas personas hemos matado nosotros por nuestra ira? ¿A cuántas personas hemos matado en nuestras mentes? ¿A cuántas? Y a eso es lo que quiere llevarnos nuestro Señor Jesús. Recuerde, si queremos ser como nuestro Señor Jesús, nuestro temperamento debe reflejarlo ¿a quién? A Él. Por lo tanto, no es solamente que yo no cometa un homicidio, sino que yo también tengo que poner en cintura mis palabras. Y vamos a mirar aquí las tres cosas que nuestro Señor Jesús dijo. Tengo que colocar en control, en primer lugar, esa ira injustificada. Esa ira, algunas versiones traducen iras alocadas. Y es que a veces uno se pone loco por algunas cosas que realmente son una bobada. A veces tú te das cuenta que, oiga, yo me volví loco, y cuando usted lo mira en retrospectiva o lo mira fuera del problema, va a decir, yo me puse bravo por eso. O quizás si usted pensara eso lo hace otro, el vecino, y hay vecino, ¿por qué se pone bravo por eso? Pero cuando a usted es el que lo ofenden por esa bobada, permítame usar la palabra, hay personas que se ofenden y se llenan de ira de una manera increíble. Y eso dice el Señor Jesús: cualquiera que se enoje contra su hermano. Y hay algunos manuscritos en hebreo, y la King James dice de manera injustificada,
ya es culpable de ir ante ¿qué? Ante el juicio. Y entonces la pregunta es, hombre, ¿por qué te pones bravo? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? ¿Qué cosas son las que te llevan al enojo? Normalmente a veces cuando estábamos nosotros en el prematrimonial con mi esposa, entonces nos decían que uno tiene que aprender a aceptar al otro y nos contaban historias porque decían, hay parejas que solo por una crema dental se han agarrado a pelear y eso es una locura en la casa porque es que a él le gusta que dejen la crema dental de tal manera y ella no tiene esa ninguna manera, sino que ahí como caiga, y entonces se armó la pelea por una crema dental. ¿Usted lo puede creer? Pero eso puede pasar con las medias tiradas o con yo no sé qué cantidad de cosas puede suceder, pero la ira por esa clase de cosas, el enojo por esa clase de cosas no es correcto. En segundo lugar, él dice, nuestro Señor Jesús, y cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y la palabra que aparece ahí en el idioma original es raka, y es una palabra que significa vacío, es una palabra que significa hueco. En realidad la palabra necio para nosotros sería más fácil de entenderla como tonto. Cualquiera que le diga usted es un tonto a su hermano será culpable ante el concilio. Y ahora yo quiero que tú entiendas esto. Uno es la ira injustificada y la ira alocada o violenta, pero en segundo lugar es la ira que no se expresa de esa manera, pero que sí menosprecia al otro, que sí está dispuesto a difamar del otro. Ese es perdón las palabras, bobo, ese es un tonto, ese es un bruto. Esas palabras expresan ira y son palabras de menosprecio que también están matando a la otra persona. Fíjese a dónde estamos llegando, a qué perspectiva y a qué punto nos está llevando el Señor Jesús. No solamente es cometer homicidio, sino ponerse bravo de manera injustificada. Segundo, menospreciar a la otra persona. Palabras como tonto, bruto, etcétera, son palabras que denotan que menosprecio. Y usted, es que no vale la pena no me pongo bravo como para pegarle un puño, porque es que ese es un bobo. Eso es igual, menosprecio. Es que no, ¿para qué me desgasto? Eso es matar. Y en tercer lugar, dice acá, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esa palabra fatuo es en realidad algo que agrede la integridad y el carácter, dicen los eruditos del idioma. ¿Y sabes qué es lo que expresa esto? Palabras hirientes, insultos, ofensas. Y a veces hay palabras que los papás o que el esposo suelta, y yo estoy hablando de la gente cristiana, porque los inconversos, cuando es una pelea, eso es de unas palabrotas tenaces, hermano. Y yo no entiendo cómo usan esas palabras a veces los muchachos para hablarse de amigos, pero eso son unas palabras terribles. Pero a veces el papá o la mamá o el esposo o la esposa en un momento de ira resulta saliendo con unas palabras: idiota, estúpido, pendejo, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras que van directamente a ofender la integridad de una persona y esa matarla. Y hasta este punto creo que todos nosotros en mayor o en menor grado y en una de estas somos culpables. Algunos se creen superiores porque dicen: yo nunca he dicho esa palabra idiota a alguien. No, yo nunca. Pero sí ha sido una persona que menosprecia al otro. No, yo nunca he menospreciado, yo nunca he utilizado palabras altisonantes, pero sí es una persona que se aloca y pelea por todo, por bobadas. Y entonces la pregunta aquí es: hombre, ¿cómo estás actuando? Ay, yo cumplo la ley de Dios porque no he matado a nadie. Yo en los 10 mandamientos salgo bien librado porque no he matado a nadie. Bueno, ya miramos el sexto como es, y si eres honesto y sincero contigo mismo, tendrás que reconocer que sí, yo y en realidad en esto he fallado.
Yo no trato mal a mis hijos o a mi esposa. No, pero vaya usted en el Transmilenio y verá que lo empujen a ver qué hace. Y usted no se lo dice porque eso de pronto serán los golpes. Pero usted en la mente sí. Es lo mismo. Porque Dios sí mira al interior. No importa si el otro escuchó, no importa si el otro fue consciente de la manera en que tú estabas tratándole. Es lo mismo. ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás actuando? Ahora, a este punto tenemos que llegar aquí a aclarar algo, porque ¿cuándo es permitida la ira? Porque según esto uno diría, bueno, y entonces acá como que una mansa paloma siempre y risa para aquí, risa para allá, pero la realidad es que no, hay cosas que nos molestan. Y es más, el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 4 dice, airaos, y entonces lo queda uno sorprendido, porque parece que lo que dice el Señor Jesús aquí en Mateo 5 está en total contradicción con lo que dice en Efesios capítulo 4. Airaos, pero no pequéis, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la ira tiene una manera de ser expresada correctamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, ahí lo dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. ¿Y qué es no pecar? Uno es no airarse por cosas que no tienen ningún sentido. Adrian Rogers, Martin Lloyd Jones dicen que en realidad la única manera de sentirse airado en donde usted no va a pecar de ninguna manera es cuando usted se aira contra el pecado. Es la única manera. Cuando usted se aira contra el pecado, entonces usted está haciéndolo bien, porque el Señor Jesús se airó ¿contra qué? Contra el pecado. Él expresó su ira cuando llegó al templo. ¿Y qué hizo con todos esos? Él no los sacó pidiéndoles el favor y no, se hizo un látigo. Se hizo un látigo. La ira de Dios, dice Romanos capítulo 1, se expresa contra los hombres. ¿Por qué se expresa? Porque detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto, la ira de Dios está expresada contra esa injusticia que detiene la verdad. Así que si tú vas a expresar tu ira, debe ser expresada de manera correcta. No tienes por qué tratar mal, no tienes por qué ofender, no tienes por qué menospreciar, y no hay por qué ponerse bravo por una cantidad de cosas. Piénselo bien. Probablemente esto hará que en la casa la convivencia familiar cambie. Si usted entonces, es que yo antes peleaba porque es que las medias aquí, bueno. Siga diciendo lo mismo, levanta las medias, pero no tiene por qué volverse loco si no las levantan o si las recogen después. No tiene por qué. Hombre, tenemos que seguir, mantener el orden en casa, pero eso no tiene que convertirse entonces en el motivo y la razón para que sea una batalla campal. La mamá contra los hijos, o el papá contra los hijos, o la esposa contra el esposo. No. Airaos, pero no pequéis. Y Martin Lloyd Jones dice algo importante, y es que el Señor Jesús expresó su ira como la autoridad que era el Hijo de Dios, y entonces la expresó desde un punto de vista judicial. ¿Qué quiere decir esto? Martin Lloyd Jones dice básicamente que el Señor Jesús, como la autoridad que era, le dijo a los escribas y fariseos hipócritas, imagínense, generación de víboras, bueno, una cantidad de cosas. Uno diría, pero el Señor Jesús, bueno, porque Él, como la autoridad suprema que era, estaba juzgando precisamente la religión falsa de estos hombres. Y hay algún momento en que quizás tú tengas esa autoridad, una autoridad superior, y vas a poder entonces expresar la ira frente a lo que está mal, frente a las injusticias. Sí, es necesario hacerlo. Sí. Por eso dice ahí, airaos, pero no pequéis. Así que, bueno, la ira en sí misma no es pecado. No, el problema es expresarla mal. ¿Cómo es expresarla mal? Ya lo vimos. Ahora, a mí hay algo más que me interesa en este pasaje de Mateo capítulo 5. Y son los versículos 23 al versículo 26. Y quiero que prestes mucha atención, porque hasta aquí yo ya podría decir amén y entonces no expreses tu ira, pero el Señor Jesús continúa diciendo algo, y es una aplicación directa frente a algunas cosas importantes. Y en tercer lugar, el segundo lugar era la realidad de la ira, no sé si lo dije, en tercer lugar,
quiero que te des cuenta que las relaciones para Dios son más importantes que el servicio religioso. Atento a esto. Las relaciones para Dios, las buenas relaciones para Dios son más importantes que el servicio religioso. Y una aplicación precisamente de esto, de no airarnos o de airarnos pero no pecar, de tener las cosas en regla, de cumplir el sexto mandamiento, viene a continuación. Versículo 23 dice: por tanto, y ese por tanto es una conclusión de lo anterior, si traes tu ofrenda al altar allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, usted quizás le hizo algo a alguien o le hicieron algo a usted y las relaciones están dañadas, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y entonces lo más interesante es que nosotros tenemos la tendencia a pensar que para Dios es más importante el sacrificio religioso que yo haga. Entiéndase, venir a la iglesia a cantar, hacer el devocional, dar el diezmo, que eso es más importante para Dios que las relaciones. Pero si tú lees este versículo como está ahí, parece que a Dios hay que dejarlo en pausa, porque primero hay que arreglar ¿qué? Las relaciones, y después sí venir a presentar la ofrenda o el sacrificio religioso. Y es increíble que Dios coloque como una prioridad esto. Bueno, recuerden el segundo mandamiento, ¿no? El segundo mandamiento más importante. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y en cuanto al asunto de la ira, tú debes preocuparte por tener tus relaciones bien, para que tu ofrenda tenga sentido ante Dios, para que tu ofrenda, y entiéndase, alabanza, venir a danzar, venir a cantar, bueno, lo que sea, tenga un sentido, sea valioso. A veces las personas tenemos la tendencia a pensar que la casa está una locura, eso es un despelote, ay no, pero desde que yo le sirva a Dios, Él como que ve mi servicio a Dios y me perdona lo otro que está allá. No, y es lo que dice aquí, es todo lo contrario. Si usted se da cuenta que hay algo que está mal, arréglelo antes de presentar ¿qué? La ofrenda. Así que aquí no podemos pensar como algunos piensan que, ay, desde que yo esté en un ministerio, ay, mi casa o mi relación con el jefe está mal, ay, Dios como que, ay, Dios, no Señor, Dios está estableciendo aquí la verdad más importante, las relaciones tienen que estar bien. Recuerden Romanos 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con quienes, con todos. Así que lo que depende de mí debe ser buscar al que me ofendió o buscar al que yo ofendí y arreglar las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice también en Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que la ira se puede expresar de una manera correcta, pero eso no puede durar 15 días, eso no puede durar 20 días, eso es necesario arreglarlo cuando, ya mismo, arréglelo pronto. Y eso es algo que los creyentes, tú que me estás escuchando, tienes que tener muy, muy atento. Ahora, también hay un dicho que dice: el que peca y reza, empata, ¿no? Entonces como que, ay, ya se arregló. Y hay alguna gente que llega con esa mentalidad a la iglesia. Y si tú no eres creyente y estás escuchando esto, tienes que entender que lo más importante son las relaciones sanas, más que el sacrificio de alabanza. Voy a danzar en la iglesia, voy a hacer una velada, voy a hacer un ayuno. No, es como tú tienes tus relaciones. Eso debe estar en regla, muy en regla. Entonces hay algunos que dicen, por ejemplo, no importa cómo es mi relación con mi jefe, yo le sirvo a Dios. Error. Otros dicen, no importa cómo es mi relación con mis papás. Algunos hijos dicen eso. Lo importante es que le estoy sirviendo a Dios. No, si tú, joven, eres cristiano, debes tener la relación con tu papá y con tu mamá de la mejor manera. Y tu servicio entonces tendrá un valor. De lo contrario, eso es sin valor, no tiene razón de ser. Dios mira que le sirvo, dicen otros, a Él, a pesar de la locura en las relaciones. Eso en mi casa es una peleadera, pero Dios mira que le estoy sirviendo. Eso no tiene razón de ser, eso no funciona de esa manera. Si tú quieres parecerte a Cristo Jesús, tú necesitas tener tus relaciones en regla, todas tus relaciones, todas.
Samuel le dijo a Saúl que lo más importante no eran los sacrificios, la sangre de los toros, no, sino obedecer a Dios. Y si tú quieres obedecerle, tienes que tener las relaciones en regla. El siguiente versículo continúa diciendo, versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y lo cierto es que debo arreglar mis relaciones y eso debe ser rápido. Póngase de acuerdo con su adversario mientras está en el camino, antes de que llegue al sitio. Alguien me decía, me daba un consejo por allá, no sé quién no se haya estrellado en un carro. Bueno, yo me estrellaba en el carro. Y alguien me daba un consejo y me decía, venga, se estrelló en un carro, no se ponga a esperar al policía, arregle. ¿Eso para qué? Arregle, eso entre más rápido arregle, mejor. Y uno a veces está lleno de indignación justa. No, que venga el policía porque yo no tengo la culpa, y que cuando venga el policía que le pongan el parte, pero también le ponen a usted un parte por obstrucción en vía pública. Así usted no haya tenido culpa, se lo ponen. Y entonces, arregle. Es mejor. Y a veces nosotros creemos que porque tenemos la razón, nada, que me busque. No, que no sé qué. No, arregle, porque lo más importante son las relaciones sanas. Son las relaciones de amor, fraternales, que reclamar justicia. Y eso nos lleva entonces a que la ira no solamente es algo negativo de no hacer. El mandamiento, el sexto mandamiento no es solamente algo negativo de no hacer, sino también es algo positivo de hacer. Yo tengo que arreglar mis relaciones y tengo que hacerlo pronto. Y si la otra persona fue la culpable y está indigna, está brava con usted, pues usted procure arreglarlo. Ya si no quiso ella, pues es ella, pero usted lo intenta arreglar. Eso es lo que hace el creyente. Y piensa un momento en Jesús, en Dios. Mira, nosotros somos los que hemos ofendido a Dios. Nosotros somos los que hemos hecho la traición a Él. No importa si a veces tenemos la tendencia a pensar que solamente los que no son cristianos son los que han ofendido. Esos que no son cristianos son los que han ofendido a Dios. No, y cierto que ellos lo han ofendido. Y pongamos ese caso en primer lugar, pero Dios los busca. Pero peor es cuando tú ya eres creyente, has sido redimido y aún así faltas a tu palabra, a la santidad, y pecas. También estás fallando. ¿Y qué hace Dios? Un pecado cometiste, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Él busca restaurar las relaciones con nosotros. Y si Él lo hace, que no tendría, porque es que Él sí es perfecto, porque Él sí es santo, porque Él sí es justo, y si Él lo hace, pues cuánto más tú y yo, que no somos ni perfectos, ni justos, ni nunca cometemos errores, no, fallamos, sí. Entonces no nos podemos indignar. Y ese es el mismo espíritu de las parábolas. Hay una parábola en donde un hombre le debía a su amo mucho dinero, le rogó y el amo le perdonó. Y entonces ahora él fue y se encontró a la calle a alguien que le debía una cantidad de dinero no tan grande como la que él debía, pero no quiso perdonarlo. Si Dios ha hecho contigo esto de restaurar la relación contigo, tú debes hacer lo mismo con los demás. Recuerda, nuestra meta es ser más y más como ¿quién? Como Cristo Jesús. Esa es la declaración para este año. Esa es. Este año tenemos que enfocarnos en crecer más y más como nuestro Señor Jesús. Quizás tú estás luchando con el temperamento y entonces sirvió la enseñanza de esta noche. Bueno, tu temperamento debe reflejar a Cristo Jesús. Sea porque lo expreses, no lo expreses, sea porque lo expreses violentamente, con palabras hirientes, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que reflejar a Cristo Jesús en tu temperamento. No es quedarse callado, es hacerlo de la manera correcta. Y después arreglar, porque toca arreglar. Toca hacerlo pronto. Porque hay un juicio, ahí dice, la parte final dice, será culpable de juicio y no dejará usted de ir a la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Al final debe saber que Dios va a juzgar estas cosas. Él va a juzgar.
Y si algo nosotros no quisimos arreglar, ahí estará. Ahora quizás ese no es tu problema. Y hay más cosas. Ahora yo estoy seguro que todos luchamos con el temperamento. Esa es una de las cosas por las cuales Jesús, nuestro Señor Jesús, habló de la ira. No porque se le ocurrió, no, es porque es algo con lo que todos luchamos. Pero quizás has ganado algo. Ahora debes mirar otras áreas en tu vida, porque si la meta es parecernos a Cristo Jesús, debes mirar cuáles son las intenciones que hay en tu corazón en todo, en todo. En todo. Porque Dios está mirando eso. Y quiero que cierres tus ojos y oremos. Y pensemos un momento en esto que hemos hablado, en esta palabra, en esta enseñanza. Y reflexiones, en primer lugar, si has creído que lo que más le importa a Dios son las cosas externas, pues estás equivocado. Dios mira las intenciones. No solamente es el acto físico, sino son tus palabras, son tus deseos, las intenciones del corazón. Dios mira eso. Y si te das cuenta que fallas, pues debes pedir perdón. Si te das cuenta que tienes un problema con el carácter, con el temperamento, entonces debes recordar que en Cristo tú puedes vencer. Él es quien te va a fortalecer, quien te capacita para poder controlar tu carácter. Él es Él. Y entonces tú puedes decir: yo voy a reflejar a Cristo Jesús en mi temperamento, lo voy a reflejar, y lo puedes hacer. Pero si te das cuenta que tienen la tendencia a no arreglar los problemas, y entonces la pelea es 15 días sin hablarse con la esposa o con los hijos, y crees que venir a la iglesia o leer la Biblia, y es más, lo sigues haciendo sin ningún inconveniente y sin ningún problema, debes reconocer que eso no tiene ningún sentido, porque a Dios le interesan las relaciones más que tus sacrificios de alabanza, ofrendas. Y no quiere decir que tengo mis relaciones bien y entonces no voy a danzar, no voy a alabar a Dios. Claro que hay que hacerlo, pero ten todo en regla. No permitas que el sol se ponga sobre el enojo, no lo permitas. Me puse bravo y duré 8 días bravo, no, porque eso es darle lugar al diablo, dice ahí el apóstol Pablo en Efesios. No le deis lugar al diablo. Así que pídele perdón. Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas y nos muestras el camino para hacer las cosas bien. Y entendemos que lo que te interesa a ti es el interior y no solamente lo exterior. Así que pedimos perdón por las veces que hemos actuado, que no hemos actuado, pero que en nuestra mente y nuestro corazón sí hemos hecho y cometido los actos pecaminosos. No los hemos llevado a cabo físicamente, pero nuestra mente y corazón sí. Señor, perdónanos. Por favor, perdónanos. Señor, ayúdanos a controlar nuestro temperamento. Ayúdanos a arreglar nuestras relaciones pronto. A entender que nuestra alabanza, nuestra vida devocional tiene valor si hacemos las cosas correctamente, y eso es tener nuestras relaciones en regla. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, te lo pedimos. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Gracias. Amén. Recuerde, nuestro temperamento debe reflejar a Cristo Jesús.